tal? Espero en el Señor que cada uno de ustedes estén muy bien. Mis oraciones es para que el Señor los bendiga y les ayude en todas sus necesidades conforme a su voluntad. Fíjense que hace algunos días recordaba la importancia de lo que soy en Cristo Jesús o de lo que somos en Cristo Jesús. Y considero que siempre tengo que estar recordando esto, porque de una manera constante siempre estoy siendo influenciado o bombardeado por la forma de pensar del mundo. Y cuando yo me dejo influenciar por la forma de pensar del mundo, pues esto va a afectar también mi forma de vivir. O sea, no solamente mi forma de pensar, sino también mi forma de vivir. Por eso el apóstol Pablo nos dice ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, dice la Nueva Traducción Viviente: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Y esto es una realidad, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Pero ve cómo afecta la forma de pensar de algunas personas que tú escuchas, que está siendo influenciado, afecta tu forma de pensar y afecta tu forma de vivir. Por eso nosotros debemos de estar cuidando de ello. Dicen que un señor tenía un canario que cantaba muy bien. Cuando llegó la primavera, pensó que el pobre pajarito necesitaba más aire y sol. Así que lo sacó al jardín, colgando la jaula de un árbol. Pronto rodearon la jaula una bandada de gorriones y el canario comenzó a imitar el poco musical chirrido de sus nuevas amistades. El dueño del pájaro se dio cuenta y llevó de nuevo a la casa al canario, aunque era demasiado tarde. El pajarito había perdido su canto para siempre. Sé que no todos son fáciles de influenciar, pero siempre deben tener cuidado que las malas influencias no afecten su forma de pensar y su forma de vivir, como dice el apóstol Pablo, para que las malas compañías pues corrompan tu buen carácter. Así que debes siempre de estar cuidando esa parte. Es muy importante entonces que no se te olvide que ya somos en Cristo Jesús. Para eso vamos a meditar en el primer capítulo de la carta a los Efesios, que el apóstol Pablo habla de lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un buen hábito. No se te olvide que nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, en primer lugar, dice el apóstol Pablo, somos santos. Por eso el título de esta predicación es Lo que somos en Cristo Jesús. Así que, en primer lugar, somos santos. Dice Efesios capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El concepto santo se utilizó en el Antiguo Testamento para referirse a los sacerdotes del sistema levítico, que fueron apartados del pueblo de Israel para que se dedicaran solo y exclusivamente al servicio del Señor. Digo, qué hermoso privilegio. También este término santo se utilizó para los utensilios que servían o habían sido dedicados para el servicio a Dios dentro del tabernáculo y del templo. Tanto las personas como las cosas eran apartadas para el servicio exclusivo de Dios. Desde el momento en que tú decidiste aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, el Señor te apartó de tu vana manera de vivir y te consagró o te dedicó para que le sirvieras solamente a Él. Eres de su exclusividad, solo le perteneces a Él. Antes vivías para el mundo y para tus deseos egoístas y específicamente para tus malos deseos. Pero en Cristo has sido apartado, consagrado para que le sirvas solo a Él. Entonces, posicionalmente, los creyentes en Cristo Jesús son santos y deben manifestar esa posición por medio de una vida santa o apartada del pecado y dedicada al Señor. Y este debe ser un buen hábito que debemos siempre estar recordando todo el tiempo, que nosotros somos santos y fieles en Cristo Jesús, que Dios nos ha apartado en Él y para Él. También dice el apóstol Pablo que nosotros somos bendecidos. Mira, Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares
celestiales en Cristo. Y voy a detenerme un poquito más en este punto. Mira, bendecir a Dios es alabar o elogiar o hablar bien de Dios. Y el apóstol Pablo lo hace, y todos los verdaderos creyentes también somos llamados a hacerlo. Este único Dios verdadero y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura que ha bendecido a todo verdadero creyente en Cristo Jesús, pero con toda bendición espiritual. Por eso, en primer lugar, Pablo alaba a Dios, que es bendito o benefactor y que ha beneficiado a todo verdadero creyente en Cristo Jesús. En segundo lugar, en este pasaje, la bendición que ha recibido el creyente por parte de Dios es una bendición espiritual. Y aunque tengo que reconocer que también Dios nos bendice en cosas materiales, pero Pablo aquí habla de esta bendición espiritual. Dios no solo habló cosas buenas por los creyentes o para los creyentes. Yo creo que es el término, ¿verdad?, de alabar o de bendecir a alguien, pues es hablar bien o cosas buenas de las personas. Entonces, Dios no solamente habló cosas buenas para los creyentes, sino que les dio o los benefició con cosas buenas y espirituales, dice el apóstol Pablo. Entonces, pensaba en algunas de esas cosas buenas. Posicionalmente, el creyente ya está bien con Dios. ¡Qué hermoso eso! Posicionalmente, el creyente ya está bien con Dios. La justicia de nuestro Señor Jesucristo le ha sido imputada o atribuida a Él por pura gracia. A través de Jesucristo nosotros hemos sido declarados justos. Además, tiene acceso a todo lo que necesita en los cielos para su madurez espiritual. Porque Cristo, nuestro sumo sacerdote, está sentado a la derecha de Dios Padre, abogando o intercediendo por todos los que se acercan al Padre por medio de Él. ¡Qué hermoso! Nuestra posición en el cielo es correcta. Estamos bien con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pero también sabes que Dios hace que todas las cosas obren para el bien del creyente, tanto aquí en la tierra como para la eternidad. Esto lo entiende el creyente en Jesús porque ama a Dios y sabe que Dios lo ha bendecido en Cristo Jesús. Creo que dentro de las bendiciones que nos ha dado Dios como verdaderos creyentes en Cristo Jesús, es que nos ha dado o nos ha provisto de armas espirituales para destruir fortalezas. Es lo que nos enseña Pablo ahí en su segunda carta a los Corintios. Porque tenemos que recordar que nosotros como creyentes en Cristo Jesús enfrentamos luchas no con seres humanos, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso nuestro Dios nos ha provisto de armas espirituales para combatir la lucha espiritual. Bueno, Pablo menciona la armadura del soldado en la carta, aquí en esta misma carta, en el capítulo 6. Algunas de estas armas que nosotros vemos ahí, pues son la oración, la palabra de Dios, o sea, la Biblia, la verdad, la justicia, la fe, el apresto evangelio de la paz, en fin, o sea, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, espiritualmente hablando, para que nosotros podamos salir victoriosos en nuestra lucha espiritual. Te voy a dar unos ejemplos de estas armas espirituales. Según el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, nos enseña cómo vencer el mal. Y él dice, ¿verdad?, que el mal se vence con el bien. Por decir, Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo puedes, yo me preguntaba, cómo puedes vencer la avaricia? Bueno, pues siendo bondadoso o generoso. ¿Cómo puedes vencer el odio? Pues amando a las personas, ¿verdad? Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien que el mal. Nosotros como creyentes enfrentamos una lucha espiritual, pero Dios nos ha provisto de armas espirituales para poder vencer esas cosas malas, ¿verdad?, que diariamente nosotros estamos luchando. Fíjate que en el libro de Proverbios nos enseña la palabra de Dios cómo quitar la ira de una persona. En Proverbios 15, versículo 1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir
el furor. Este último texto, que yo lo he experimentado con algunas personas que han venido muy molestas a reclamarme por ciertas cosas. Y fíjate que les he respondido, he echado mano de esta palabra del Señor, porque es una arma espiritual que Dios me ha dejado. ¿Qué me enseña el pasaje? Bueno, que si alguien viene, ¿verdad?, muy enojado, quizás hasta con algunos insultos, yo debo de responder de una manera amable. No ofuscado, no enojado, sino de una manera cortés, amablemente. Y sabes, lo he hecho. Y entonces cuando yo he puesto en práctica este texto en mi vida, he respondido amablemente. Y entonces las personas bajan el tono de voz. Por consiguiente, su enojo o su cólera disminuye, ¿verdad? Y empezamos a dialogar y a platicar de una manera correcta. Pero también tengo que reconocer que he experimentado la otra parte del texto bíblico, cuando neciamente he respondido ásperamente y he hecho que suba el furor de la persona. Y esto no es nada bueno, porque lejos de solucionar el problema o lejos de aclarar la situación que se está presentando, pues es como echarle más fuego, más leña al fuego, ¿verdad? Se enciende más el enojo y no damos una solución a la situación que nosotros enfrentamos. Por eso pero tenemos que entender que Dios nos ha provisto de toda bendición espiritual, o sea, nos ha dado las armas que necesitamos para combatir el mal. Por eso puedo decir que todo verdadero creyente cuenta con todos los recursos necesarios para vivir una vida plena en Cristo Jesús y que no está limitada a un lugar o a cierto tiempo solamente, porque nuestro Dios mora en él por medio de su Espíritu Santo. El creyente que ha sido regenerado por el Espíritu Santo se mueve sobre un plano que se diferencia de lo mundano y lo temporal, siendo espiritual y celestial. Por eso Pablo dice que Dios somos bendecidos en Cristo Jesús como una bendición espiritual. Porque el creyente sabe que su ciudadanía ya no es en esta tierra, sino que está en el cielo, de donde también espera a su Salvador, el Señor Jesucristo. Y de verdad que cada día nosotros debemos de vivir esta espiritualidad en el Señor. Pensar que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Somos benditos en el Señor con toda bendición espiritual. Qué hermoso esto. Pero no solamente eso, dice el apóstol Pablo que también somos escogidos. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Todo verdadero creyente es escogido por Dios y para Dios. Y esto se llevó a cabo desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Desde antes que existiera el mundo, Dios ya había pensado en ti, había pensado en mí. Dios ya se había propuesto elegirnos a nosotros, escogernos a nosotros, para que fuésemos precisamente santos y sin mancha delante de Él. Entonces vemos el propósito sublime que Dios tiene para cada uno de los creyentes. Hemos sido nosotros escogidos por Él. Yo creo que Dios nos elige, nuestro buen Dios, no fue por algo que nosotros en realidad mereciéramos o hubiésemos hecho algo para que el Señor nos escogiera. No, Dios nos escogió por su gracia. Él nos hizo el favor de elegirnos, aunque no lo merecíamos, pero Él lo hizo y le agradecemos a Dios por ello. Y no solamente eso, sino que dice la Escritura que también somos adoptados. Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y esto Dios ya lo había predispuesto que fuera así. Dios no solo es nuestro creador, sino que ahora en Cristo Jesús somos sus hijos por adopción. Somos miembros de su familia, Él es nuestro Padre y como dice la Nueva Traducción Viviente, eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Dios quería formar una familia para sí, no porque la necesitara, no, pero Dios es amor y quiere mostrar su amor hacia los demás. Qué hermoso privilegio es pertenecer a la familia de Dios. Es la única familia que va a permanecer en la eternidad con el Señor. Porque la familia biológica a la que perteneces no va a permanecer para siempre.
De allí la importancia de velar y de cuidar y de interesarnos por nuestra familia o nuestra iglesia. Y la pregunta es, ¿y por qué así lo hizo Dios? Bueno, porque Él es amor. Él no solo nos crió para mostrarnos su amor, sino por amor nos salvó y por amor nos adoptó como sus hijos. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Dios nos hace partícipes de su naturaleza divina a través de Cristo Jesús. Nosotros que éramos pecadores y ahora somos llamados hijos de Dios, aunque pecamos todavía desafortunadamente, pero ya tenemos la naturaleza divina. El amor de Dios lo motivó para que los creyentes en Cristo Jesús fueran llamados hijos de Dios. Y tenemos la esperanza. Cuando Jesús regrese y estemos con Él, entonces manifestaremos la plenitud de la naturaleza divina, porque dice Juan que seremos semejantes a Él. ¿Qué plan maravilloso tiene Dios para cada uno de nosotros? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues según la Escritura somos hechos para alabanza de su gloria. Mira lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 6. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo, dice la versión Dios habla hoy. Así que Dios nos santificó, nos bendijo, nos escogió y nos adoptó como sus hijos para que lo alabemos y le glorifiquemos, porque Él es el único merecedor de toda honra y de toda gloria. Por eso fuimos aceptos en el amado en Cristo Jesús, para que lo alabemos y le glorifiquemos siempre con todo nuestro corazón. Recuerda que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Desafortunadamente, por causa del pecado, no pudo hacerlo, pero ahora en Cristo Jesús sí podemos hacerlo. Por eso es necesario que tú creas en Jesús y lo aceptes como el Salvador de tu vida, para que tú seas declarado hijo de Dios y de esta manera puedas alabarlo por su gloriosa bondad que ha manifestado para todos nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos de todos nuestros pecados. Tú puedes empezar esa relación con Dios. Dios tiene un plan perfecto. Lo que Dios ha hecho para nosotros solamente muestra la gran bondad que tiene para todo creyente. Que no se te olvide eso. Tú vas a recibir constantemente, vas a escuchar la influencia del mundo, ideas del mundo, pero siempre tienes que tener presente lo que ya eres en Cristo Jesús o lo que ya somos en Cristo Jesús. Yo le doy gracias a Dios por tu vida y doy gracias a Dios y pido a Dios que nos ayude a mantenernos siempre en lo que ya somos, pensar en lo que ya somos. Dios lo ha hecho todo por amor a nosotros, porque Dios es amor. Vamos a orar. Padre, yo te doy muchas gracias por lo que has hecho a favor de nosotros. Has manifestado tu amor a través de tu Hijo Jesucristo para nosotros que somos pecadores, que por tu gracia hemos sido salvados, hemos sido perdonados, hemos sido escogidos. Por tu gracia nos has provisto de bendiciones espirituales allá en el cielo, armas poderosas para destruir fortalezas. Señor, así que el creyente no tiene pretexto para no vivir, Señor, en la plenitud de tu Espíritu, en la plenitud de Jesucristo, en la plenitud de la vida, Señor. Gracias Dios. Yo te ruego que bendigas a todas las personas que están viendo este video y los que no han iniciado una relación contigo, que ellos puedan hacerlo, Padre, que puedan acercarse a ti y puedan creer en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, para que entonces sean declarados hijos de Dios. Bendigo tu nombre en Jesucristo, te alabo y te glorifico en Cristo Jesús. Amén, Señor.